En la Biblia hubo ciudades tan ricas que ninguna ciudad moderna puede compararse con su esplendor. Eran tan poderosas y tan influyentes que cambiaron la historia para siempre. Lugares donde el oro abundaba, los templos brillaban, los reyes se creían dioses y mucho más. Así que, amados hermanos, pasemos a considerar las 7 ciudades más ricas de la Biblia. Número 1. Babilonia. Babilonia, cuya ciudad fue fundada por Nimrod, es una de las urbes más destacadas del mundo antiguo. Sus ruinas se encuentran en el actual Irak, a unos 94 kilómetros al suroeste de Bagdad. Su nombre proviene de Bav-il o Bav-ilim, que en acadio significa «puerta de Dios» o «puerta de los dioses». De allí deriva la forma griega Babilonia. En su época llegó a ser un gran centro cultural, político y religioso. Fue capital de varios imperios mesopotámicos, aunque alcanzó su mayor esplendor durante el reinado de Nabucodonosor II en el siglo VII a.C. En aquel tiempo, Babilonia no era solo una ciudad. Era un monumento viviente al poder humano, a la ingeniería mesopotámica y al lujo más desbordante del mundo antiguo. Aunque no tenía salida directa al Mediterráneo, su ubicación estratégica sobre las grandes rutas de comercio que unían Arabia, Siria, Anatolia y Fenicia la convirtió en un centro económico sin rival. Por sus caminos llegaban caravanas cargadas de especias, piedras preciosas, metales, telas y tributos que alimentaban la majestuosidad de la capital caldea. La Biblia la llamó la Señora de los Reinos, un título que refleja su supremacía absoluta. Y siglos después, los historiadores clásicos confirmaron esta reputación. El más famoso de ellos fue Heródoto de Halicarnaso, quien vivió entre los años 484 y 425 a.C., considerado el padre de la historia. Heródoto recorrió extensos territorios del Oriente Próximo y dejó una de las descripciones más tempranas y detalladas sobre Babilonia. Aunque ya no vivió su época de oro, sus relatos coincidían en algo. La ciudad había sido una maravilla sin igual. Heródoto describió a Babilonia como una urbe gigantesca, rodeada por murallas tan amplias que 2 carros tirados por caballos podían avanzar simultáneamente sobre ellas. Afirmó que la ciudad formaba casi un cuadrado perfecto, atravesado por el río Éufrates, que permitía el paso de barcos y aseguraba el movimiento constante de mercancías. Narró sobre templos enormes, sobre una organización urbana sorprendente, e incluso sobre puentes monumentales que unían ambas orillas del río. Para los griegos de su tiempo, Babilonia era un prodigio arquitectónico y una demostración de poder nunca vista. Ctesias de Cnido, otro historiador griego, completó este panorama al describir palacios inmensos, jardines, torres y avenidas interminables. Más tarde, Beroso, sacerdote babilonio del período helenístico, ofrecería relatos aún más detallados sobre su grandeza, confirmando que Nabucodonosor II fue el principal arquitecto de su esplendor. Gracias a estas fuentes antiguas, Babilonia quedó registrada no solo como una capital política, sino como una joya cultural que maravilló a todo el mundo antiguo. La entrada a Babilonia era en sí misma una declaración de riqueza. La puerta de Ishtar, revestida con ladrillos vidriados de azul intenso, decorados con relieves de toros y dragones sagrados. Esta puerta, considerada hoy una de las piezas más hermosas de la arquitectura antigua, proclamaba al visitante que estaba entrando en el corazón de un imperio que se había propuesto desafiar los límites del arte y la ingeniería. En el centro de la ciudad se elevaba el templo de Marduk, el Esagila, donde se acumulaban tesoros traídos de todos los territorios sometidos. Junto a él se alzaba el gigantesco Sigurat Etemenanki,
una torre escalonada tan imponente que muchos la asociaron con la legendaria Torre de Babel. Su construcción demandó millones de ladrillos y un conocimiento avanzado de matemáticas, geometría e ingeniería. Pero ninguna obra de Babilonia capturó tanto la imaginación del mundo antiguo como los jardines colgantes. Heródoto no los menciona, pero otros autores griegos como Estrabón y Filón de Bizancio describieron terrazas elevadas cubiertas de árboles frutales, plantas exóticas, palmeras y sistemas hidráulicos tan avanzados que parecían desafiar a la naturaleza misma. Según una tradición, Nabucodonosor los construyó para su esposa Amitis, añorante de las montañas verdes de Media. Si realmente existieron, no fueron solo un jardín, fueron una máquina hidráulica colosal, una obra maestra de ingeniería y un símbolo del amor imperial llevado al extremo. La Biblia también registra esta grandeza. En Daniel capítulo 4, Nabucodonosor pronunció las palabras más famosas de su orgullo imperial. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estas palabras reflejan exactamente la percepción del rey sobre su creación. Babilonia era su obra maestra, el monumento definitivo de su poder. Los mercados babilónicos eran un espectáculo de lujo. Joyas de lapislázuli, cerámicas finas, perfumes importados, textiles teñidos con púrpura, instrumentos musicales, armas decoradas y utensilios de bronce elaborados con una precisión extraordinaria. La ciudad poseía incluso un sistema financiero avanzado. Bancos privados, préstamos, contratos y tablillas contables que revelan una economía compleja y sofisticada. Durante siglos, Babilonia cayó en silencio bajo la arena del desierto. Muchos creyeron que las historias eran exageraciones, hasta que el arqueólogo alemán Robert Koldewey, en 1899, inició las excavaciones que confirmaron la existencia real de sus murallas, sus templos, la base de la puerta de Ishtar y miles de tablillas cuneiformes. Cada hallazgo arqueológico demostraba que Heródoto, la Biblia y los autores antiguos no habían exagerado. Babilonia había sido extraordinaria. Número 2. Tiro. Tiro, situada en el actual Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia continua. Fue una de las urbes más poderosas de Fenicia y en varios períodos la ciudad dominante de todo el Mediterráneo oriental. Según la tradición fenicia, su origen se remontaba al dios Melkart, protector de la ciudad y divinidad principal de los tirios. En la mitología, Tiro era lugar de nacimiento de figuras legendarias como Europa, quien dio nombre al continente, y de Dido de Cartago, protagonista de célebres relatos antiguos. Su nombre significa roca, un título apropiado para una ciudad que se erigía sobre dos asentamientos. El viejo Tiro en tierra firme, conocido como Ushu, fundado alrededor del 2750 a.C., y la nueva Tiro, construida en una isla fortificada a unos 800 metros de la costa. Con el paso del tiempo, la isla prosperó más que el asentamiento continental, convirtiéndose en una fortaleza casi imposible de conquistar. Este enclave insular fue el corazón de una potencia marítima sin rival. Los fenicios de Tiro fueron los navegantes más audaces del mundo antiguo. Sus barcos recorrieron las rutas que conectaban Egipto, Arabia y Palestina con Chipre, Grecia, Cartago, Sicilia e incluso los confines de Iberia. Allí donde llegaban, Tiro dejaba huella comercial. La riqueza de la ciudad era resultado directo de este dominio marítimo. Sus puertos eran centros de intercambio donde se movían metales preciosos, maderas de cedro del Líbano, marfil, vidrio soplado, vino, aceite y piedras finas. Pero su producto más exclusivo era la famosa púrpura de Tiro,
un tinte elaborado a partir del caracol murex. Su proceso de producción era tan costoso y laborioso que se convirtió en un símbolo de realeza. La púrpura tiria era literalmente el color del poder. Gracias a este comercio, Tiro acumuló una prosperidad extraordinaria. Ezequiel capítulo 27 describe a la ciudad como un mercado de pueblos, un puerto donde convergían naciones y culturas de todo el mundo antiguo. Su influencia era tal que reyes y comerciantes buscaban alianzas con los tirios para acceder a sus rutas y mercancías. La abundancia, sin embargo, trajo consigo un profundo orgullo. El rey de Tiro llegó a verse no solo como un soberano, sino como Dios. Ezequiel capítulo 28 registra todo esto y las consecuencias que vendrían por esa soberbia. Leamos los versículos 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. El príncipe de Tiro tenía una opinión desmedida de sí mismo, pero Dios conocía su verdadero estado. No era un Dios, sino un simple hombre. En su orgullo, llegó a creer que era más sabio que Daniel y que su riqueza lo hacía invulnerable. Daniel, incluso en su propia época, era reconocido por la sabiduría y discernimiento que Dios le había dado. Por eso, la comparación arrogante del príncipe de Tiro solo evidenciaba la profundidad de su soberbia. Su enorme riqueza alimentó aún más su orgullo. Era hábil para los negocios. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Pero su corazón se elevó hasta considerarse divino. Dios no lo condenó por ser rico, ni por su habilidad, sino por permitir que su riqueza lo corrompiera. La sabiduría que le generó prosperidad se transformó en orgullo, y ese orgullo desmesurado provocó la ira de Yahvé. La profecía anunciaba que, por su soberbia, Tiro sería destruida y dejada como una roca desnuda donde solo se tenderían redes de pescadores. En aquel tiempo, la idea parecía absurda. La ciudad era considerada invencible. Sus murallas marinas protegían la isla mejor que cualquier fortaleza terrestre, y las flotas fenicias dominaban el Mediterráneo. Pero en el 332 a.C., el mundo cambió. Alejandro Magno, en su campaña contra el imperio persa, llegó a las costas fenicias. Solicitó entrar en Tiro para rendir homenaje en el templo de Melkart, y los tirios se negaron. Sin saberlo, acababan de provocar uno de los asedios más asombrosos de la historia antigua. Alejandro comprendió que atacar la isla por mar era imposible. Entonces decidió ejecutar una estrategia que nadie había intentado: construir un gigantesco puente desde tierra firme hasta la isla.
Utilizó piedras, tierra, madera y los restos de la antigua Tiro continental, que fue literalmente desmantelada para levantar el corredor. Meses de lucha siguieron mientras los tirios intentaban desesperadamente impedir el avance macedonio. Pero Alejandro persistió. Cuando finalmente sus tropas alcanzaron la muralla insular, lanzaron torres de asedio, arietes y barcos adaptados para combate cercano. Tras un enfrentamiento brutal, Tiro cayó. La escena fue devastadora. La ciudad que había vivido creyéndose invencible fue arrasada. Su suelo fue raspado y arrojado al mar para completar el puente. Lo que había sido una isla fortificada terminó convertida en una península, y aquel cambio geográfico visible hasta hoy cumplió palabra por palabra la profecía de Ezequiel. Amados hermanos, antes de continuar, si este contenido está siendo de bendición para tu vida, te invitamos con mucho respeto a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo, los cuales, estoy seguro, serán de gran bendición para tu vida espiritual. Ahora sí, continuemos. Número 3. Egipto. Egipto, ubicado en el extremo noreste de África, es una de las civilizaciones más antiguas y asombrosas del mundo. Su historia abarca más de 3000 años, y desde sus inicios, su destino estuvo ligado profundamente al río Nilo. En medio de un desierto inmenso y hostil, este río se convirtió en la fuente de vida que permitió el nacimiento y desarrollo de un imperio incomparable. Las crecidas anuales del Nilo dejaban un lodo negro y fértil en las orillas, creando un suelo agrícola extraordinariamente productivo. Gracias a esto, Egipto disfrutó de abundancia en trigo, cebada, lino, verduras, frutas y ganado. A diferencia de otras regiones del mundo antiguo, Egipto nunca dependió del clima impredecible. Su riqueza fluía cada año con el ritmo del río. Esa estabilidad convirtió al país en un gigante agrícola, capaz de alimentar a su población y a los reinos vecinos. Los egipcios, conscientes del poder del Nilo, desarrollaron sistemas hidráulicos avanzados, canales, diques, represas y estanques que regulaban las aguas y aseguraban cosechas constantes. Esta ingeniería convirtió a Egipto en un país próspero, capaz de almacenar enormes excedentes y comerciar con ellos a gran escala. Cuando el resto del mundo enfrentaba sequías o hambrunas, Egipto continuaba produciendo con abundancia. A esa base agrícola se sumaba otro tesoro invaluable: las inmensas minas de oro en Nubia, consideradas las más ricas del mundo antiguo. El metal precioso fluía hacia los templos, los palacios y las reservas del faraón, consolidando a Egipto como una de las economías más poderosas de la historia. Barcos cargados con madera, cobre, incienso, ébano, marfil y productos exóticos navegaban hacia el delta, aumentando aún más su riqueza. Su ubicación estratégica entre África, Asia y el Mediterráneo convirtió a Egipto en un puente comercial entre 3 continentes. Por sus puertos y rutas terrestres circulaban mercancías, caravanas, tributos, artesanos y comerciantes provenientes de docenas de regiones diferentes. Todo sumaba riqueza a las arcas reales y alimentaba la grandeza del imperio. En el centro de todo este poder estaba el faraón. Para los egipcios no era simplemente un rey, era un dios viviente, el hijo de Ra, el mediador entre los humanos y lo divino. Su autoridad era absoluta y su poder ilimitado. Cada templo, cada estatua, cada obelisco y cada monumento llevaba su nombre grabado como símbolo de dominio eterno. Su riqueza no tenía rival y su grandeza debía ser visible para las generaciones futuras. Desde esa mentalidad nacieron las pirámides, las obras más icónicas y monumentales del antiguo Egipto.
construidas hace más de 4.500 años, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos son proezas de ingeniería que aún hoy desafían la lógica. Millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, fueron colocados con una precisión tan asombrosa que sigue siendo objeto de estudio. Las pirámides no eran simples tumbas, eran declaraciones eternas de poder, templos mortuorios que aseguraban la vida después de la muerte para el faraón. Dentro de ellas se depositaban tesoros, joyas, alimentos, muebles, armas y objetos ceremoniales necesarios para su existencia en la otra vida. Cada pirámide era un silencioso testimonio de la riqueza imperial y del dominio absoluto del faraón. Pero la grandeza de Egipto no se limitaba a las pirámides. Los templos de Karnak y Luxor, con sus columnas gigantes, los obeliscos tallados de una sola pieza, las estatuas colosales de Ramsés II y los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón revelan una civilización que convirtió la arquitectura, la religión y la riqueza en un lenguaje de poder. Egipto fue un imperio levantado por la fuerza del Nilo, sostenido por su abundancia agrícola y enriquecido por el comercio y el oro. Su legado perdura hasta hoy como una de las mayores civilizaciones de la historia. Número 4. Jerusalén. Jerusalén, ubicada en lo alto de las montañas de Judea, es una de las ciudades más antiguas, sagradas e influyentes de la historia humana. Situada entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán, su posición estratégica la convirtió en un punto clave de comercio, comunicación y defensa. Rodeada de colinas y fortalezas naturales, Jerusalén se elevaba como una ciudad única, difícil de conquistar, fácil de defender y extraordinariamente simbólica. Sus orígenes se remontan a miles de años atrás, cuando los jebuseos habitaron la región. Sin embargo, su destino cambió para siempre cuando el rey David la conquistó alrededor del año 1000 a.C. David la proclamó capital del reino unificado de Israel, no por su tamaño ni por su riqueza, sino por su ubicación y su significado espiritual. Desde ese momento, Jerusalén dejó de ser una ciudad tribal y se convirtió en el corazón político, religioso y cultural del pueblo hebreo. Pero fue bajo el reinado de su hijo, el rey Salomón, cuando Jerusalén alcanzó una grandeza sin precedentes. El reino vivía en paz, el comercio prosperaba y los tributos fluían desde naciones vecinas. Salomón utilizó esta abundancia para transformar la ciudad en un centro monumental de riqueza y esplendor. Construyó palacios, murallas, fortalezas y edificios administrativos. Carros, caballos, oro, madera de cedro y objetos de lujo llenaban la capital. La Biblia dice que en sus días la plata no era apreciada, porque la riqueza de Jerusalén era tan grande que el oro se convirtió en la medida común de abundancia. El proyecto más extraordinario de Salomón fue el primer templo, una obra majestuosa construida para el Dios de Israel. Revestido con oro puro, en su interior había querubines gigantes, puertas decoradas, utensilios sagrados y piedras preciosas. Maderas aromáticas de Líbano, bronce trabajado por artesanos fenicios y diseños de inspiración divina hacían del templo uno de los edificios más impresionantes de la antigüedad. Durante siglos las naciones oían hablar del esplendor de Jerusalén y del templo que resplandecía en su cima. La fama de la ciudad se extendió mucho más allá de sus fronteras. La reina de Sabá viajó desde tierras lejanas para contemplar la sabiduría y la riqueza de Salomón. Trajo oro, especias, piedras preciosas y regalos lujosos. Pero al ver Jerusalén y su esplendor, declaró que ni la mitad de su gloria le había sido contada.
Jerusalén se había convertido en una ciudad tan influyente que reyes, comerciantes y viajeros hablaban de ella como un lugar incomparable. La riqueza de Jerusalén no era solo material, era una ciudad de escribas, profetas, jueces y sacerdotes. Aquí se preservaron algunos de los textos más importantes de la historia antigua. Aquí se desarrollaron leyes, sistemas judiciales, rituales y prácticas espirituales que influirían en 3 grandes religiones del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Jerusalén no solo guardaba tesoros visibles, sino también tesoros intelectuales, culturales y espirituales que cambiarían el destino de civilizaciones enteras. Pero esta grandeza también atrajo enemigos. Imperios poderosos como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma buscaron dominarla. Jerusalén se convirtió en un premio codiciado por gobernantes que entendían su valor estratégico, político y religioso. Sin embargo, incluso en medio de guerras, destrucciones y reconstrucciones, la ciudad siempre resurgía. Su fuerza no estaba solamente en sus murallas, sino en el significado que representaba para su pueblo y para el mundo. A lo largo de los siglos, Jerusalén fue más que una capital. Fue un símbolo de fe, identidad, resistencia y esperanza. Sus muros han sido destruidos y levantados varias veces. Su templo, edificado, quemado y reconstruido. Su población exiliada y restaurada. Pero la ciudad nunca perdió su importancia. Jerusalén, la ciudad que se convirtió en el centro espiritual del mundo antiguo. La ciudad del gran rey. La ciudad que, miles de años después, sigue siendo el corazón de la historia. Número 5. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, 2 de las ciudades más enigmáticas de la historia humana, se alzaban en la fértil llanura del Jordán, cerca del extremo sur del Mar Muerto, en la región que hoy pertenece a Israel y Jordania. Este valle fértil, amplio y estratégicamente ubicado, era conocido en la antigüedad como una de las zonas más ricas del cercano Oriente. Rodeado de desiertos áridos, este oasis natural destacaba como un territorio excepcionalmente próspero, capaz de producir cosechas abundantes, sostener enormes rebaños y atraer caravanas desde Arabia, Egipto y Canaán. Génesis capítulo 13, versículo 10, describe esta región con palabras extraordinarias. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot se sintió atraído por aquellas verdes llanuras atravesadas por el río Jordán. Debía ser una tierra tan hermosa como para ser comparada con el huerto del Señor. Sodoma y Gomorra no eran simples aldeas, formaban parte de una confederación de 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Bela, Zoar. Su ubicación estratégica y la fertilidad del valle las convirtieron en centros de comercio y abundancia. Pero esa prosperidad escondía un peligro mortal. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, revela la raíz del colapso moral de estas ciudades. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Debido a su riqueza, las ciudades se volvieron arrogantes, dejaron de valorar la compasión y despreciaron la justicia. La abundancia dio paso al ocio, el ocio a la soberbia, y la soberbia a un estilo de vida marcado por la violencia, la falta de hospitalidad, el abuso y una inmoralidad que se había convertido en norma social. Génesis capítulo 13, versículo 13, los describe a sus habitantes con estas palabras: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amados hermanos,
Lo que ocurrió en Sodoma también caracterizó a Gomorra, pues ambas ciudades compartían cultura, economía, excesos y decadencia. Los profetas posteriores utilizan ambas ciudades como símbolo de una degradación extrema. Isaías capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: «Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra». Aquí Isaías utiliza a las dos ciudades como el ejemplo supremo de corrupción moral. Con este trasfondo histórico y profético, la Biblia describe en Génesis capítulos 18 y 19 el momento crítico. Dios envía ángeles a Sodoma, representando también el juicio sobre Gomorra, para evaluar su corrupción. Abraham intercede buscando justos que pudieran salvarlas, pero no se encontraron ni 10 personas rectas en ninguna de las dos ciudades. La visita angelical expuso su verdadera condición moral cuando los hombres de la ciudad intentaron abusar de ellos, revelando que la inmoralidad no era un hecho aislado, sino una cultura normalizada. Génesis capítulo 19 describe la destrucción final de las dos ciudades. Fuego y azufre descendieron del cielo mientras dormían. Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas. Lo que antes era una llanura fértil, comparada con el Edén, quedó devastada. Su territorio fue finalmente absorbido por la depresión geológica del valle, quedando gran parte de él bajo las aguas del Mar Muerto. Número 6. Ofir. Ofir es, sin duda, una de las ciudades más enigmáticas que aparecen en la Biblia. Su ubicación exacta se ha perdido en el tiempo, pero su nombre quedó grabado como sinónimo de riqueza, misterio y esplendor. Cada vez que las Escrituras mencionan a Ofir, lo hacen asociándola con un oro de pureza inigualable, un metal tan valioso que se convirtió en referencia para medir la riqueza de reyes y naciones. La historia sitúa el auge de Ofir en los días del rey Salomón, cuando Israel vivía un período de paz, prosperidad y comercio internacional. Desde el puerto de Ezión-Geber, en el extremo norte del Golfo de Acaba, Salomón y su aliado Hiram, rey de Tiro, enviaron flotas fenicias hacia tierras lejanas. Eran barcos grandes, resistentes, preparados para viajes largos a través del Océano Índico. La Biblia relata que estas expediciones tardaban 3 años en regresar, y cada vez que lo hacían, traían tesoros impresionantes. El cargamento proveniente de Ofir incluía oro de la más alta pureza, piedras preciosas, sándalo, plata, marfil, monos y pavos reales. La lista era tan variada y tan lujosa que los historiadores coinciden en que Ofir no era una ciudad común. Era un centro de comercio exótico, con acceso a rutas marítimas, minas y recursos naturales extraordinarios. Fue gracias a estas expediciones que Jerusalén alcanzó niveles de riqueza que pocos reinos en la antigüedad pudieron igualar. El oro de Ofir se convirtió en una marca legendaria. El libro de Job capítulo 28, versículo 16, lo menciona para expresar valor incomparable. Vale más que todo el oro de Ofir, refiriéndose a la sabiduría divina. La pureza del metal era tal que solo los reyes y líderes más poderosos podían poseerlo. Su brillo se convirtió en símbolo de lujo extremo, pero detrás del nombre Ofir existe un misterio fascinante. Durante siglos, arqueólogos, historiadores y exploradores han intentado localizar la ciudad perdida. Se han propuesto múltiples lugares: Arabia, el sur de India, Sri Lanka, Somalia, Etiopía, la región de Sofala en Mozambique e incluso antiguas ciudades costeras en el Golfo Pérsico. Todas estas hipótesis poseen argumentos sólidos, pero ninguna ha sido confirmada con certeza absoluta. Ofir se transformó así en una leyenda, un punto perdido en el mapa, una tierra exótica que solo la gran flota de Salomón y Hiram pudo alcanzar.
Si Ofir estaba en África, su oro pudo venir de antiguas minas del interior, ricas en metales preciosos y piedras exóticas. Si estaba en la India, explicaría la llegada de especias, maderas aromáticas y animales tropicales. Si estaba en el sur de Arabia, coincidiría con las rutas comerciales de incienso, mirra y oro que florecieron en esa región. Lo impresionante es que cada teoría comparte algo en común. Donde sea que estuvo Ofir, era un lugar de riqueza abundante y comercio internacional. Las expediciones a Ofir demostraron que Israel, bajo Salomón, no era un reino aislado, sino una potencia comercial conectada con el mundo. El hecho de que barcos tardaran 3 años en regresar indica que recorrieron vastos territorios oceánicos, probablemente alcanzando costas muy lejanas. Las mercancías que traían, monos, pavos reales, marfil, apuntan claramente hacia regiones tropicales, lo que añade aún más misterio y dimensión global a la historia de Ofir. Con el tiempo, la ciudad desapareció de los registros históricos. No quedó un mapa, ni un resto arqueológico concluyente, ni un documento que revele su ubicación exacta. Ofir se convirtió en un eco del pasado, una huella de la antigüedad que sobrevive solo en la memoria bíblica y en el brillo de los tesoros que alguna vez llegaron a Jerusalén. Número 7. Seba o Saba. Seba, también conocida como Sabá, es uno de los reinos más enigmáticos y fascinantes mencionados en la Biblia. Ubicada en el extremo sur de la península arábiga, en lo que hoy es Yemen, Sabá fue durante siglos una potencia comercial, un imperio desértico que prosperó a la sombra de montañas áridas y valles fértiles. Su nombre quedó asociado para siempre al lujo, los perfumes exóticos y el esplendor de las caravanas que atravesaban Arabia. En medio de un clima severo, los sabeos lograron lo impensable: transformar el desierto en vida. Su obra maestra fue la represa de Marib, una estructura monumental de ingeniería hidráulica que permitió irrigar tierras suficientes para sostener una población numerosa y activa. Este dominio del agua convirtió a Sabá en una excepción dentro del mundo antiguo, una tierra donde las cosechas eran constantes y donde la agricultura se desarrollaba con una eficiencia sorprendente. La posición geográfica de Sabá la colocaba en el cruce de múltiples rutas comerciales. Por sus ciudades pasaban caravanas cargadas de incienso, mirra, especias, bálsamos aromáticos y bienes procedentes del África Oriental, Arabia y regiones aún más lejanas. Estas rutas conectaban el Mar Rojo con el Golfo de Adén y desde allí con Egipto, Fenicia, Persia e incluso la India. Todo ese tránsito convertía a Sabá en un punto de encuentro para comerciantes, embajadores y viajeros de diversas culturas. Su capital, Marib, era descrita por los antiguos como un centro vibrante donde se mezclaban riqueza, religión y política. Los templos dedicados al dios Almaka reflejaban una arquitectura elegante, con columnas, inscripciones y relieves que mostraban un reino organizado, culto y profundamente religioso. Era una cultura que combinaba comercio, espiritualidad y una habilidad extraordinaria para sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta. La historia bíblica que más fama dio a Sabá fue la visita de su reina al rey Salomón, una monarca poderosa y curiosa que viajó con una caravana impresionante, cargada de oro, especias y piedras preciosas. Al llegar a Jerusalén, quedó asombrada por la sabiduría de Salomón, su palacio, su administración y el esplendor del templo. Declaró que ni la mitad de la grandeza que había oído acerca de él se le había contado. Comerciantes y colonos sabeos cruzaron hacia Etiopía y Eritrea, dejando huellas culturales y lingüísticas que aún sobreviven. De esta conexión nacieron relatos posteriores que vinculan a la reina de Sabá con la casa real etíope, mostrando cómo este reino del desierto llegó a impactar territorios lejanos.
Con el paso del tiempo, Sabah enfrentó guerras, invasiones y el deterioro de su infraestructura hidráulica. La represa de Marib sufrió daños repetidos hasta que finalmente colapsó, reduciendo la fertilidad de la región y debilitando la fuerza del reino. Entre los siglos III y VI después de Cristo, Sabah desapareció como potencia independiente. Pero su legado, su prestigio y su aura de misterio perduraron. No obstante, al considerar todo esto podemos llegar a una conclusión. Las riquezas no son duraderas. Estas 7 ciudades, gloriosas en su tiempo, hoy son solo recuerdos de aquella grandeza. Y esto nos recuerda que incluso las ciudades que hoy se jactan de su riqueza sufrirán el mismo destino. Así que, amados hermanos, reflexionemos. Las riquezas son temporales, pero las cosas celestiales son eternas. Así llegamos al final de este video, pero antes de despedirme, tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos, ¿qué ciudad te impactó más y por qué? Escríbelo en los comentarios, estaremos encantados de leerte. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.